¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM de miércoles a través de Noticias Paraguay. 9 de la noche con un minuto, 25 grados de temperatura. Hoy, así como decía Pati Vargas, vamos a desarrollar dos temas. Uno de ellos tiene que ver con el operativo Berilo. ¿Es posible que muera definitivamente la causa o es un extremo improbable realmente? Le vamos a preguntar a la fiscala del caso, a Lorena Ledesma, aunque no fue quien terminó siendo cuestionada por no haber presentado supuestamente con la acusación todo el caudal probatorio. En ese momento había sido recusada, pero como quien es la titular de la causa, quien conoce a fondo la causa, queremos preguntarle a ella. Y después, este caso que explotó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, muy parecido al caso que se dio en la Universidad Católica. Vamos a dar detalles porque también ocurrió en la Católica. Un profesor se había cruzado con un alumno que nunca había pasado su materia, le vio, le saludó, le dijo: profe, estoy a punto de egresar. Pero ¿cómo voy a egresar si es que no pasó mi materia y soy el único docente de esa cátedra? Ahí explotaba aquel caso conocido como el de los compranotas de la Universidad Católica. ¿Qué pasa? También en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción vamos a tener a ambos sectores, la profesora denunciante y algunos de los alumnos que quieren hacer una especie de réplica a esta situación. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Hola, Santi, buenas noches. Mi saludo también a toda la teleaudiencia. Bueno, es uno de esos programas que a mí me gustan porque es para entender algo que ya está en el debate, pero que suele ser un poco complicado. Bueno, nosotros vamos a volver atrás y explicar desde el principio, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con el caso de Cucho Cabañas? ¿Por qué se habló de que él podría quedar en libertad? ¿Por qué podría estar tal vez a punto de morir de vuelta? Uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos. Esta mañana decía Estela Rugía en Monumental, es un caso que tiene un valor tan grande por el hecho de que se desmanteló una red completa, el paquete completo en cuanto a la narcopolítica, sí, donde aparece el político involucrado, donde aparece el capo narco involucrado, donde aparecen policías, donde aparecen integrantes de la fiscalía. O sea, un esquema completo que se desmorona y se mata y van a la cárcel directamente los protagonistas. Bueno, puede que queden en libertad y puede que un caso histórico por lo positivo de haber desmantelado la estructura entera quede como algo histórico en lo negativo, porque de vuelta se logre la impunidad a pesar de las evidencias que se han presentado. Bueno, vamos a entender esta noche por qué puede que muera el caso Berilo, qué es lo que está pasando con Cucho Cabañas y después saber qué es lo que va a pasar ahora. ¿Cómo se puede hacer para solucionar, si es que hay una solución posible a este tema? Y sobre todo, Enrique, por una razón. Este es un país donde la impunidad histórica que tuvieron los corruptos hace que desconfiemos de todo y de todos. Nos pasamos desconfiando, además de ser una característica de cualquier persona que está ligada a la investigación o que se dedica al periodismo, la desconfianza es hasta una fuente de trabajo, por llamarle de alguna manera, porque a partir de ahí nacen sospechas para ciertas investigaciones. Sospechas que hoy, cuando se plantea el caso de Berilo y qué pudo haber pasado, y nos dicen, no, en realidad no se presentó todo el caudal probatorio que había que presentar en el momento de la acusación, y uno se pone a pensar y mira las redes sociales y hay mucha gente que dice, che, pero esto parece más que nada una especie de plato servido para que muera la causa. Sobre todo, una causa que creo que nos genera mucha sorpresa, porque es una de esas pocas donde, bien decías, si no la única, donde el Ministerio Público metió la mano donde habitualmente no se suele meter, así mismo, la política. Sí. Y con alguien que está vinculado políticamente al partido y al movimiento de gobierno. Entonces termina siendo hasta mucho más temerario. Las sospechas pueden venir cuando uno se traspola a una fiscalía, digo como institución, genuflexa en muchísimas causas. Exacto. O sea, hoy me hago cargo, la Fiscalía de Sandra Quiñones muestra un grado de genuflexión respecto a un montón de causas, donde claramente no se mueve, salvo que le vengan desde Brasil o desde Estados Unidos a decir, en tu país está pasando eso. Ya pillamos todo. Ya esa es la causa cerrada. Sí. Entonces, ¿será que puedes enviar a algún fiscal que se pueda ir a mirar y que nos diga Brasil qué es lo que vio en Paraguay? Exacto. Cuando pensamos desde esa perspectiva decimos,
che, acá la sensación que queda es que le están dando una manazo a esta gente como para que salga de una causa, hasta de una forma infantil. Pero repito, eso otra vez entra en conflicto cuando nos encontramos con que esta causa en particular fue probablemente una de las pocas causas en las que se terminó metiendo, no con la cadena logística de la droga, sino con quienes podían estar apadrinando políticamente la causa. Claro, con los capos. O sea, con la estructura principal, con audios de por medio, con estrategias de comunicación inclusive. No se olviden que nosotros nos enterábamos de, para muchos, la existencia de un diputado que se llama Ulises Quintana, que era muy conocido en el este del país, pero hacia acá no tanto, cuando aparece un tuit de la Senat que dice: estamos buscando a este diputado porque tiene una camioneta que es evidencia del narcotráfico. O sea, así de estratégico fue lo que hizo la Senat, así fue lo que hizo la Fiscalía. La Senat también, que tuvo una participación importante en aquel caso en ese momento. Entonces era como, che, se daba un mensaje. Ulises Quintana era un diputado nuevito en esta historia. Cucho Cabañas no sabemos de quién era. Después nos enteramos que había sido Alto Moya, una estructura narco que ya había caído tiempo atrás. Aparecen unos policías, va a la cárcel este hombre, ¿verdad? El presidente de la República sale y dice, habla al respecto. Yo creo que un mensaje antes, viendo una película que tiene relación con temas de narcotráfico, justo un día antes. Él sale a hablar, aclara sobre una imagen que apareció. O sea, se movió demasiado porque era un mensaje muy importante. A partir de ahí cayeron otras cosas que ya no nos sorprendieron tanto, por más que siguen impactando. El caso de González Daer, el caso de Javier Díaz Verón, el caso de Ramón González Daer. O sea, fueron cayendo políticos, Víctor Bogado, gente que parecía intocable, que vino después de este. Este fue como el gran caso. Sí. Si ahora queda impune, yo no digo que significará que los González Daer y todo el mundo quedará impune, Ibáñez, todos, pero de que se va a dar un mensaje en la línea que menciona Santi, y eso es peligroso. Una fiscalía que ahora está siendo cuestionada por nunca haber visto lo que había sido, hacía la Tarragó, que era una lavadora de dinero y quería comercializar cocaína a Estados Unidos, y lo que hacía Messer con cartes acá. O sea, esa fiscalía no vio nada de eso. El mensaje acá sí es que hubo un error realmente, que permita la liberación del mayor caso que destapó toda la olla. Podría permitirnos a nosotros, los mal pensados, pensar mal. Preparamos un informe respecto a esto antes de conversar con la fiscal del caso, Lorena Ledesma. Escuchemos parte de lo que dice este informe. 4 meses duró la libertad de Ulises Quintana tras haber pasado los últimos 10 en prisión. El pasado viernes, la jueza Alicia Pedroso resolvió enviarlo nuevamente al parlamentario colorado a Viñascué, porque, según argumentó, existe peligro latente de fuga. Quintana se encuentra procesado por lavado de dinero, asociación criminal y narcotráfico. En el momento en que el diputado altoparanaense estuvo en prisión, la Cámara de Diputados le había concedido un permiso. En esta ocasión, y de acuerdo con lo expresado por el propio titular de la Cámara, Pedro Aliana, no volverán a cometer ese error. Es decir, ya se inició la cuenta regresiva de la pérdida de investidura. Fue convocada Rocío Abed para que asuma la banca dejada por Quintana, y el denominado Clan Zacarías suma de esta manera un nuevo integrante en el Congreso Nacional. Abed es la esposa de Justo Zacarías, hermano de Javier. A menos de 2 meses de haberse tratado por última vez la pérdida de investidura de Miguel Cuevas, Carlos Portillo y Ulises Quintana, esta vez fue la propia justicia paraguaya la encargada de poner en orden lo que 39 diputados hicieron pasar por alto en octubre pasado. Son las caras que tiene la política paraguaya, que en ocasiones sostiene a legisladores procesados e incluso con varias evidencias en contra, o hace la vista gorda cuando sus parlamentarios deben ser sometidos a la justicia. Es la misma clase política que de un plumazo y sin dudarlo limpia del camino a los que son peligrosos por tener exabruptos con otros parlamentarios, pero sin haber estado involucrado en delitos graves.
Mientras Ulises Quintana ingresa nuevamente a Viñascué, la defensa de Reinaldo Cucho Cabañas se encuentra haciendo todo lo posible para que su cliente pueda pasar las fiestas en su casa, alegando que la investigación es nula y no se presentaron acusaciones en contra de Cabaña. El asesor legal de Cabaña plantea una reducción de medidas bajo una fianza de 5.000 millones de guaraníes para que su defendido abandone la cárcel de Tacumbú y pueda cumplir su pena en la comodidad de su hogar. Además, los representantes de Cabaña creen que, ante el argumento de la nulidad en la investigación, la causa debe ser extinta, porque no se remitieron en forma las evidencias que respalden la acusación contra Cabaña. Solamente el tiempo podrá determinar qué pasará con el futuro político del diputado Quintana, que prometió meterse en la conversación para hacerse con la comuna esteña y que nuevamente ve complicadas sus chances al tener que someterse a la justicia con 3 cargos que deben ser debidamente investigados. Pero está todo limpio, eso hay que maquillar. ¿Estará limpio? Hacemos la pausa, son las 9 de la noche con 12 minutos, 25 grados 6 de sensación térmica. En breve estamos de vuelta. con 19 minutos, estamos en vivo a través de NPI y queremos entender qué es lo que pasa con la causa de Reinaldo Javier Cabaña, con el operativo Berilo en particular. Hemos escuchado en radio al doctor Pedro Wilson Marinoni, que integra el tribunal que finalmente decidió otorgar un plazo de 10 días a la Fiscalía General del Estado para que subsane lo que él considera fue un error por parte del Ministerio Público al no haber presentado todas las pruebas con la acusación en el plazo que tenía que presentar. Y también hemos conversado con el abogado Pedro Wilson Marinoni. Él cree que esta causa debe extinguirse a raíz de esta situación que se presentó por el camino. Entonces, hoy nos resta tener la versión del Ministerio Público en la palabra de la principal investigadora del operativo Berilo, que es la fiscal Lorena Ledesma. Aunque hay que hacer esta acotación, me va a corregir si estoy equivocado, en el momento en el que había que hacer el requerimiento conclusivo, que había que entregar la acusación, ella estaba recusada y tuvo que tomar otro fiscal ese momento del proceso, digamos, por hablar mal y pronto. Hola, doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Te enteraste? ¿Te sorprendiste? ¿Ya sabías que esto iba a pasar porque te habías dado cuenta que algún error se cometió, o a vos te sorprende lo que decidió el tribunal respecto a una acusación que supuestamente no fue con todo el caudal probatorio que debía ir? Pasa que la historia no está contada como ocurrió. El Ministerio Público presentó la acusación y ofreció las evidencias. Lo que cuestiona es la recepción material de esas evidencias. Eso es lo que cuestiona la Cámara y en el plazo. Pero ese ofrecimiento y esa individualización de la prueba está con la acusación y se inició la recepción de la prueba, primero del cuaderno fiscal, después de los documentos. Entonces, hasta hoy, el Ministerio Público, el día de hoy, siguió presentando y entregando documentos que justifican la acusación. Entonces, cuando plantean una decisión con la naturaleza que tuvo y con el tenor que tuvo, primeramente yo me pregunto, ¿será que no tuvo el mundo de expediente para valorar que todos los días, de 8 de la mañana a 13 horas, el juzgado está recibiendo las evidencias que acompañan esa acusación? Entonces, sí me sorprendió la decisión yo tomo conocimiento a través de los medios. La jueza hoy recién fue notificada de la Cámara, también tomó conocimiento a través de los medios. Yo recibí la notificación 12:30 horas, recién hoy, el juzgado a las 12 horas, donde la Cámara de Apelación le traslada los antecedentes de la decisión y le dice que dé cumplimiento a lo que establece, es decir, que le dé trámite y remita a la Fiscalía General para que se cumpla o se acuse o se tome la decisión conclusiva que el Ministerio Público, hoy Fiscalía General, entienda. Pero ¿qué ocurre? Le remite esos antecedentes
a esta jueza a una jueza recusada. Es decir, Ulises Quintana el viernes en la audiencia preliminar le recusó a la jueza. Esa recusación se dio trámite el lunes a la misma Cámara. El lunes hay un desistimiento de esa recusación ya después de la decisión de la Cámara y esos antecedentes se remiten a la Cámara de Apelación. Entonces la decisión hoy de la Cámara, primero, con los argumentos expuestos en la resolución, tomando una decisión jurídica que me parece a mí que no es la correcta, y después remitiendo esos antecedentes a una jueza que está recusada y que ellos conocen que efectivamente no puede recibir técnicamente, porque si hoy la jueza recibe esos antecedentes va al jurado por mal desempeño. Entonces esa coherencia entre la decisión que se dio, notificados hoy recién juzgado y fiscalía, más la remisión inmediata de los antecedentes para que se dé trámite al 139, sin ni siquiera haberme notificado a mí para que esa decisión quede firme, y a una jueza que no está en condiciones legales de recibir ese cuaderno porque precisamente está apartada y ese estudio tienen que hacerlo ellos. Entonces, esas decisiones ambiguas como la que se dieron y las que se siguieron dando en el día de hoy es la que nos terminó así todos sorprendidos, porque todos los días hay un requerimiento en la página web donde se identifica la prueba, se habla de cuaderno, por darte un ejemplo, contrato de compraventa de inmueble, copia de recibos de dinero, copia de los... hay como 6.000 biblioratos que tienen documentos que datan de todo el patrimonio de Reinaldo Cabañas en Ciudad del Este. Yo tuve la ocasión de conversar con el doctor Pedro Mayor Martínez y él en todo momento dijo algunas cuestiones que creo son importantes traer a colación ahora. Una de esas cuestiones era, en primer lugar, probablemente le era difícil a la Fiscalía traer todo el caudal probatorio porque era mucho material probatorio, eran muchos documentos. Pero si ese era el problema, siendo esta una causa tan emblemática, la Fiscalía debería haber previsto a mayor cantidad de gente todo el recurso humano necesario como para que no tengan este problema, decía primero. Ahí te doy la corrección, es que el problema no está en el ofrecimiento probatorio. Yo estoy en condiciones ahora de poner los 3.000 documentos que quedan pendientes. Lo que pasa es que el juzgado no tiene recursos y acá hay que hablar de cuestiones serias y reales, independientemente de las cuestiones jurídicas del fallo. Hay una infraestructura y un poder judicial que no tiene la capacidad de recibir esas pruebas. El juzgado habilitó un funcionario, entonces no es que el Ministerio Público no tenga la capacidad, no es que el Ministerio Público no haya individualizado la prueba, no es que el Ministerio Público no tenga identificado y tengo a disposición para... Bueno, no hay gente en el juzgado penal de garantías que me reciba esa prueba. Ese es el punto, ese yo creo que es el cuestionamiento que tenemos que entender, y que de verdad el juzgado no haya articulado los mecanismos y nos quedamos 72 horas, 5 días sin edie, el tiempo que sea necesario, pero es acá el obstáculo y los límites y los plazos para la recepción da la jueza, que es justamente lo que cuestiona el fallo. El fallo pues dice la Cámara, no puede ella generar una providencia sine die para que se presenten las evidencias, y hasta hoy seguimos haciendo. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer una distinción de la responsabilidad del Ministerio Público y la del Poder Judicial. Sí, somos un equipo que trabajamos conjuntamente contra el crimen organizado, pero acá hay que determinar la responsabilidad, y en este momento esa responsabilidad no es la del Ministerio Público, porque nosotros pusimos a conocimiento, pedimos el plazo, ella otorgó un plazo, y ese plazo se está haciendo en la medida y en la disponibilidad de tiempo del juzgado. ¿Por qué? Porque el juzgado no interrumpió sus gestiones para sus otras audiencias. Tiene 5 audiencias al día, hay una audiencia acá, otra acá, y hay un solo funcionario que está recibiendo la prueba. Eso es un punto. 2, ante esa circunstancia, la jueza comunicó a la auditoría de la Corte para que venga y verifique que efectivamente el trámite de recepción de documentos se estaba dando diariamente. Esa es una decisión. La siguiente decisión que hace la jueza, y ahí es donde yo disiento un poco, porque para que las nulidades operen y para que estos vicios se den, debe haber una afectación a principios muy importantes como el ejercicio de la defensa. Acá la defensa no puede cuestionar, que es todavía lo que no fundamentó el fallo, cuál es el principio que violó
esa disposición, qué es lo que cuestiona o dónde se agravió la defensa para decir que esto le generó un agravio que sea irreparable y que tomen una decisión jurídica como la que tomó la Cámara al analizar una cuestión que es propia de la audiencia preliminar. Porque la Cámara dice, la acusación tiene forma y tiempo. Presentaste, Lorena, en tiempo. En cuanto a la forma, es la que nosotros disentimos en la presentación. Pero ese es un punto de discusión de la audiencia preliminar. En este momento, vedada la Cámara. Y en esa línea, lo que decía Pedro Mayor Martínez, que fue el único con el que pudo hablar realmente, hoy de hecho lo invitamos también, pero tenía otras actividades y ya no pudo venir, se entiende. Decía él, si era imposible que puedan gerenciar todos los recursos para poder traer esas pruebas, o si vos sumás el elemento que no es la fiscalía, sino que es el juzgado. Ahí donde yo te planteo. Quiero cerrar esto. Ajá. Decía, lo que nosotros reclamamos es que ni siquiera hayan individualizado, esta es la prueba, y si no la tenemos, esa prueba está en este lugar, en esta oficina en particular. Eso dijo Pedro Mayor. Eso nos dijo al aire. Pero entonces falta la verdad, porque le digo que lea la acusación y vea documento por documento, está individualizado, están estos, no, eso es faltar a la verdad de lo que ocurre en ese expediente judicial, es imposible. Es más, los vehículos se identificaron los objetos que van a ser sujetos a comiso, estamos hablando de 20 inmuebles, de 29 vehículos, donde se explicó quién tiene, que en este momento están administrados por Senavico, cada documento, dónde están las armas. Y yo te invito en este momento a que leas la acusación, porque precisamente esa es la obligación, describir el elemento y decir dónde está. Claro. Eso está en la acusación. Entonces, me parece que ese argumento, y un argumento en donde un juez, porque él es un juez de la causa, estamos hablando de Pedro Mayor, que fue un voto en consensuado con otro miembro y un voto en disidencia, ¿verdad? Entonces, falta la verdad en el análisis, y yo te invito, Santiago, a que leas la acusación, porque estaba escuchando el preámbulo de cómo inició. Esta es una causa que para el Ministerio Público, y vos sabés que precisamente para los fiscales de la unidad antidroga, fue un desafío muy grande. Primero, porque pensaban luego que no íbamos a poder probar, y se instaló mediáticamente una serie de cuestionamientos que tienen que ver hasta con la integridad de los fiscales que estamos en la causa. Entonces yo creo que la complejidad, el dinamismo que tuvo, los recursos que se investigaron y todo el apoyo, porque acá yo quiero resaltar el apoyo de la Fiscalía General. A mí me desafectaron de todas mis otras causas para que yo pueda avanzar en esta investigación. Entonces, hablar y decir que el Ministerio Público no indicó la prueba, no identificó la prueba, no acompañó la acusación, falta objetivamente a lo que realmente ocurrió en ese expediente. Y por otro lado, vamos haciendo una transición de tiempo. ¿Cuál es el agravio? La jueza le comunica a la defensa y a todos los días, dice, pueden venir a participar en la recepción y vean qué estamos haciendo. Es decir, acá no estamos hablando de una causa de robo agravado donde te dan un plazo literal de 48 horas y vos tenés un acusado y tenés probablemente un arma de fuego. Acá estamos hablando de 6.000 documentos papel, solamente papel. Estamos hablando de una carpeta fiscal que tiene 91 tomos, cada tomo tiene 2.200 hojas. Esa recepción luego es muy burocrática también, independientemente de las cuestiones. Entonces, yo quiero dejar en claro que el Ministerio Público puso a disposición, comunicó, es más, pedimos un plazo, se informó que el plazo no alcanzaba, por eso la jueza abre un plazo. Ella entendió que evidentemente al verificar la acusación, la cantidad de elementos probatorios que fueron ofrecidos son humanamente imposibles de recepcionar. Entonces, este análisis, y ahí donde yo digo, cuestiono el fallo, técnicamente seguramente que vamos a cuestionarlo también, ¿verdad? Pero falta a la verdad de lo que ocurrió en ese expediente, y me parece que endilgar o querer poner en dudas o cuestionar una investigación como la que tiene, y donde están tantas personas esperando una respuesta, porque esta causa tiene 40 imputados, y cuanto más rápido podamos hacer la diligencia o podamos presentar, y por un respeto a los plazos procesales de los acusados, porque hay muchas personas que hoy también tienen que ser apartadas de esta causa, fueron beneficiados con sobreseimientos definitivos, y hay otras que están privadas de libertad, hay otras que están afuera. Entonces, esta decisión de hoy con respecto a que
le notifica al juzgado, a un juzgado que ellos saben que hoy técnicamente no puede recibir, me pareció hasta ¿cómo es que si saben que esta jueza está recusada y si ellos tienen que tomar la decisión, le notifican de una decisión y le generan un error como tal? Consulto si en estos casos, digo procesalmente, cuando el tribunal tiene que tomar una decisión porque hay un reclamo hecho por una de las partes, ¿se le consulta al Ministerio Público sobre cómo fue el proceso o el Ministerio Público no fue convocado respecto a esta decisión en particular que tomó el tribunal? No, lo que pasa ¿Hubo un descargo del Ministerio Público en el sí, proceso? sí, hubo un descargo, hablamos de la legalidad del plazo, que este era un plazo judicial, explicamos en el descargo del Ministerio Público y fui yo la que contesté diciendo que es una situación que no puede ser atribuible al Ministerio Público, que nosotros pedimos al juzgado que nos habilite un plazo extraordinario por la cantidad de diligencia, que el juzgado no tiene los recursos para la recepción material de la prueba y que por eso estábamos haciendo en la medida y en la disponibilidad que esta jueza habilitaba. Es decir, ahí ya, es decir, una vez que se presenta la acusación, nosotros ya perdemos competencia. Mi responsabilidad es ofrecer todos los elementos que justifiquen esta acusación en un plazo que hoy seguramente yo creo que esto tiene que ser objeto de una revisión importante en cuanto al tiempo que se nos dé. Y hay una cuestión muy importante también ahí. Todavía la acusación no fue admitida. ¿Por qué? Porque todavía no se hizo la recepción de la prueba. Entonces, de toda la documentación. Y cuando aplican un análisis como el que se hizo, generando esto, y genera una serie de suspicacias, porque la causa se va a sobreseer y se presta tanta confusión en un lugar donde hay tantos intereses involucrados, hay intereses políticos, hay intereses de muchos funcionarios del Estado que hoy están procesados, hay una estructura que yo creo que en la investigación y en la exhibición se pudo percibir el caudal económico que tiene esta estructura y sabemos que el sistema judicial es muy permeable. Entonces, generar este tipo de decisiones y de otra vez que un juez de la causa que está obligado a mantener la imparcialidad emita juicios de valor y de esta naturaleza, a mí me preocupa, Santiago. ¿Te parece que la decisión más sana, la más correcta, fue que Ulises Quintana retorne a prisión? Con respecto a la decisión de Ulises, nosotros siempre sostuvimos en todos nuestros pronunciamientos que podría haber una obstrucción de él por las circunstancias particulares de este señor, me refiero a la función y al cargo que ocupa. Esa fue una posición que se asumió, que asumió la jueza y nosotros, yo creo que hoy las muestras que se dio justamente después de todos los elementos o todas las cuestiones que se dieron, me parece que esa era la decisión que la jueza consideró en ese momento, hizo una valoración importante de los posibles actos obstructivos que se podrían dar. Y bueno, esa es la decisión de ella. ¿Qué precedente crees que deja esta decisión tomada por el tribunal? Si vos tenés que mirar no a la causa de hoy, si tenés que mirar a otras causas que tenés, a otras causas que pudieran interpretarse de forma similar, a otras causas donde por el caudal probatorio que tenían, el momento de la acusación no era suficiente en tiempo como para poder arrimar todas esas pruebas, como cuestiona el tribunal. ¿Qué precedente crees que deja? Yo creo que algo muy importante y nos lleva a la reflexión en cuanto a Poder Judicial y a Ministerio Público. Es decir, estamos ante investigaciones muy complejas y técnicamente muy complejas y que despliegan mucha logística. Entonces, habría que articular mecanismos para que efectivamente se puedan respetar esos plazos. Hablo de que el Poder Judicial tenga 7 personas que hoy puedan recibir 6.000 documentos y que el Ministerio Público también tenga esa capacidad de hacerlo. Que en una causa como esta estén afectados más fiscales, por ejemplo, porque yo fui recusada cuántas veces, entonces ISAT trabaja conmigo, ISAT toma una decisión porque conoce la causa, pero hubo oportunidades en que nos recusaron a todos. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, yo creo que hay elementos probatorios porque el sistema es un sistema acusatorio, el fiscal tiene que tener un elemento, así estaba diseñado inicialmente, hoy nomás todo se escritura otra vez, estaba diseñado para decir, tengo tantos elementos contra Santiago González por estos hechos y esta es la prueba, identifico y se dan. El momento procesal
oportuno es el juicio oral. Entonces, hoy hay pruebas y hay elementos que se están agregando en juicio, que esta misma Cámara confirma. Es decir, no fueron agregados ni en la acusación, no fueron agregados en la audiencia preliminar, recién fueron agregados o por pedido de la defensa como medida de mejor proveer, o como elementos que fueron ofrecidos en la acusación, pero técnicamente por una cuestión de recursos. Y te doy un ejemplo sencillísimo, la extracción de datos de celulares, que solamente hace el Ministerio Público, donde solamente tenemos 2 peritos forenses para extraer los datos del teléfono. Entonces, casi siempre, pero sí, creo que hay un 98% de causas donde el contenido de la extracción de datos de celular se presenta en juicios orales. Y ahí se sabe, con este análisis de hoy, la Cámara tiene que finalmente generar la nulidad de todas esas decisiones. Cuando decís que hoy se ciernen dudas sobre la causa, que esto genera un cierto grado de sospecha de muchos, es una causa que de por sí ya generó un montón de comentarios por el camino, hablando incluso de la reputación de quienes investigaban y de un montón de otras cosas. Una de las personas a las que se puso en esa línea de sospecha es el fiscal Isaac Ferreira. Y mucha gente llevaba el análisis. Yo honestamente no lo conozco a Isaac Ferreira, pero las veces que tuve la posibilidad de hablar con él, no sentía, y creo ser una persona intuitiva, puedo equivocarme, pero creo ser una persona intuitiva, no sentía que esté hablando con algún fiscal que tenga ganas de hacer mal las cosas o que eventualmente sea deshonesto, creo. Pero cuando ciertos elementos se dan, muchos aprovechan y dicen, no, pero este es el mismo fiscal que el otro día allanó de forma equivocada una casa y seguro luego es el mismo fiscal que ahora hizo todo como para dejarlo libre a Cucho Cabañas y compañía. Vos lo conocés a Isaac Ferreira. ¿No estabas en ese momento como la fiscal que tenía que presentar la acusación porque fuiste recusada, pero confías plenamente en su trabajo? Absolutamente. Absolutamente. Creo que es una de las personas más íntegras que tiene hoy la unidad antidroga, la más comprometida en su trabajo. Y tampoco esta situación, por eso que yo hablo del enfoque equivocado que se dio a esta situación y donde dicen que el Ministerio Público es el que no presentó la prueba. Entonces ahí se presta a suspicacia porque generaría una nulidad, una falta de acusación y esa no es la realidad histórica de lo que ocurrió. Entonces, yo creo que ISAT, por eso te dije al inicio, ISAT es una de las personas que más conoce la causa porque desde el inicio está conmigo trabajando, trabajamos juntos, absolutamente. Tiene toda mi confianza. Fiscal, por último, solo un comentario. De todas las veces que te tuvimos, creo que nadie podría dudar del carácter, porque el carácter le lleva a uno a realizar este tipo de trabajos y meterse hasta con el que probablemente incomode meterse. Pero siento que de todas las ocasiones que te tuvimos, esta es la ocasión en la que tenés la sangre más hervida. Se te siente como que indignada con la decisión que se tomó. Nivel de indignación que ni siquiera sentía cuando decían, no, esta es una persecución de Lorena Ledesma porque está buscando el mismo protagonismo que buscaron otros para ganar, escalar y buscar algún mejor lugar en el Ministerio Público. Ni eso da la sensación que te hervía la sangre. Pero esto sí, ¿por qué? Porque faltan a la verdad en la argumentación. Eso me pone de esta forma. Porque no es así, porque las evidencias están puestas por una cuestión de una recepción material del documento que no puede ser imputable nunca al Ministerio Público, incluso ni a la jueza, porque realmente no tiene recursos. Entonces, faltar a la verdad y que eso otra vez forme parte de toda la comidilla de cuestiones ya que se dieron con respecto a mi integridad, a la integridad de ISAT, a mi honorabilidad, al grupo de personas que trabajó en la investigación. No te olvides que acá ya creo que cuando los argumentos jurídicos no eran suficientes empezaron a difamar, empezaron a calumniar, empezaron a generar denuncias penales con respecto a eventos que ocurrieron en Ciudad del Este, en los allanamientos. Entonces, hay opiniones que yo nunca salí a defender en las redes, incluso cuestiones que tienen que ver un poco con la honorabilidad de mi trabajo, pero esta circunstancia en donde, en una causa, cuando les escuchaba a ustedes y describían el alcance que tiene y la transición que hicimos después, porque hablar de una investigación de inyección de capital proveniente del narcotráfico
en causas, identificar a esas personas y llevarlo a juicio con una acusación. Entonces creo que estamos hablando de un trabajo tan importante, con muchos precedentes a nivel de país luego, porque no tenemos, si tenemos una ley de control financiero en cuanto a los recursos que se utilizan en la política, tampoco se implementan. Es decir, esta es una causa que nos permitió hacer una transición en muchas cuestiones que tienen que ver con el orden jurídico de cómo se acceden o cómo se sustentan las campañas. Yo creo que hubo un antes y un después, porque es un cuestionamiento que nunca se le hizo a las autoridades, que expliquen cuáles son los fondos que utilizaron. Incluso, no te olvides que cuando se dieron las primeras intervenciones, uno de ellos dijo, sí, yo recibí la donación, yo recibí camiseta, pelota, recibí una serie, es más, varios aportes, pero como algo propio y normal, sabiendo el origen de esa línea. Entonces, yo creo que esto generó también muchas posiciones del Ministerio Público con los cuantos eventos que se dieron, ¿verdad? Por eso que creo que hoy, con estos argumentos y donde hay títulos por todas partes y todo el mundo opinando otra vez y hablando de la credibilidad del Ministerio Público, en un momento donde tenemos un déficit de recurso técnico y humano muy importante y con todo el recorte presupuestario, otra vez que genere esto ante circunstancias que no son así como están contadas. Entonces yo nuevamente le digo a quienes toman decisiones como esta, que vean la complejidad de la causa y todos los días me dicen a mí, Lorena, ¿y cómo vos no advertiste que estaba ocurriendo esto, que el juzgado no te estaba recibiendo las evidencias? Eso no es cierto. Cada día hay una nota en la web, y eso saben todas las partes, donde se informa que la documental ofrecida en la acusación como documental número 729, estoy acompañando y voy describiendo. Y hablo de un dossier de documentos que yo te envié, Santiago, para mostrarte. Estos son los documentos que estamos enviando todos los días. Mi gente estuvo hoy trabajando. Yo estoy nuevamente en esta causa desde el 1 de octubre. Recuperé otra vez la posta con ISAT, ¿verdad? Y desde ese día estamos entregando todos los días las evidencias. Doctora, gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias. Lorena Ledesma compartiendo con nosotros. A la vuelta de la pausa nos acompaña la profesora de la Facultad de Derecho que denuncia lo que aparenta ser un nuevo caso de vulneración de notas de alumnos en la Facultad de Derecho en particular, pero en este caso en la UNA. Hacemos la pausa, en breve estamos de vuelta. Estamos de vuelta, 21:52, y voy a tratar de ser justo con el tiempo y darle acá parte del espacio que equitativamente corresponde. Estamos con María Elena Acevedo, docente de la Facultad de Derecho, que denunció un caso similar al que se dio en la Universidad Católica. Poniendo en contexto, Jorge Bogarín, docente de la UCA en su momento, se cruza con un alumno. Ese alumno le dice en secretaría, estoy terminando la carrera. Y ahí como que le cae la ficha a Jorge Bogarín diciendo, pero yo soy el único docente de una materia que él no pasó y no puede estar terminando la carrera sin haber pasado por mi materia. Le llamó la atención, miró en el sistema figuraba con 3, por poner un ejemplo, y sin embargo él va a la casa, tenía su registro y ve que ese alumno no había pasado esa materia. Entonces dijo, voy a empezar a chequear uno a uno. Empezó a chequear uno a uno y se dio cuenta que había otros alumnos en la misma situación que no habían pasado su materia, pero que sin embargo habían avanzado ya en su momento. Terminó siendo un caso emblemático, conocido como los compranotas de la Católica. Algunos fueron desvinculados de la causa, otros continúan vinculados. Algunos aceptaron como una salida, otros directamente hasta hoy siguen cuestionando que, por ejemplo, la Universidad Católica no haya permitido hacer un peritaje para saber quiénes fueron los funcionarios que adulteraron esas notas, y se llegó hasta ahí en la investigación. La profesora María Elena Acevedo es docente de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Derecho, la Cátedra de Finanzas Públicas, y denuncia un hecho similar en Derecho UNA. Hola, profe, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Gracias, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu caso en particular, a diferencia de este que estaba comentando de Jorge Bogarín? Mira, no sabía que había sido tan fortuito lo del doctor Bogarín, pero me pasó algo similar, porque fue algo absolutamente fortuito también.
de pronto me encuentro con, te imaginas, la Católica tiene un número de alumnos, los estudiantes de la Nacional superan ampliamente el número de los estudiantes de la Católica. Pero me llamó la atención un par de vocecitas que me comentaron que mucha gente había traspuesto la materia, que es generalmente una materia bastante compleja en Derecho 1. Y me puse a revisar. Un día, el 11 de octubre, me voy con una escribana a la dirección académica de la facultad porque quería cotejar que los registros de cátedra que tenía yo coincidían con los registros de la cátedra, si había algún dato que yo no había entregado, si tal vez algún documento faltó, y recojo la documentación. Esta documentación es la que empecé a cruzar. Y cruzando esos datos, porque había una planilla a la cual yo no había tenido acceso, porque me habían recusado para asistir al último examen, la última oportunidad, son 3 oportunidades, me habían recusado para asistir a la última oportunidad. Y ese dato no tenía. Los cruzo y me encuentro con la sorpresa de que alumnos que tenían el proceso académico, que es la sumatoria de las condiciones académicas para acceder al examen final, tenían puntajes diferentes al reporte que yo había hecho en su momento. ¿Qué tan diferentes, por ejemplo? Uy, hablamos de 30 puntos en el reporte de la cátedra y 54 puntos en la planilla final. 0 puntos, es decir, no asistieron a la cátedra, no tomaron los exámenes, no se presentaron a los trabajos prácticos. En suma, tenían la obligación de recursar, no tenían otra salida. Y este chico en particular, este caso en particular, tenía 0 y aparecía con 54. O sea, suficiente como para poder aprobar. Sí, Tampoco tan holgadamente, pero suficiente. No, más que suficiente, porque para el proceso académico el límite, el techo, son 60 puntos. Okay. Alguien que tiene 51 puntos de proceso académico, que no es la nota final, es el proceso académico para llegar a la nota final, tiene la chance de tener 5. Un chico que no supera los 30 puntos no tiene acceso siquiera a la habilitación para llegar al examen final. Con lo cual, los 54 puntos aseguraban que tan solo necesitaban que 6 puntos para llegar a 60, que es 2, aprobado. Y estos chicos efectivamente aprobaron. Pero sí era gente que, según siempre en la base del supuesto, era gente que solo había realizado la adulteración de estos puntajes para el proceso. Solo el proceso académico, ojo, solo el proceso académico. ¿Por qué? Porque los profesores cuando van al examen final, a las 3 oportunidades, reciben de la facultad una planilla donde está identificado el proceso académico sobre el cual deben realizar la calificación, es decir, deben sumar los puntos del examen de ese chico, ¿sí? Ellos confían, ese es en teoría el puntaje que el profesor le asignó o que obtuvieron los alumnos durante el proceso académico. Claro. Con lo cual, en puridad, solamente tienen ese dato, no tienen otros datos. Y si es un profesor que no es de la cátedra, no tiene la chance de cotejar. De hecho, es un acto de fe. Ahora, quiero creer que solamente este caso, que no me voy a encontrar con más, no obstante voy a buscar, no obstante estoy revisando, pero uno recibe con la confianza que ese es un instrumento público, que tiene todas las condiciones de validez, de suficiencia, de completitud, para que el profesor que toma el examen final pueda incorporar los datos de ese examen final y el alumno finalmente apruebe o no apruebe. O sea, el profesor ya en ese momento llega suficientemente convencido de que en realidad se trata de algo que no va a ser vulnerado. De un dato cierto, en realidad de un dato cierto. O sea, tomamos como si fuera un dato cierto en todos los exámenes. Nadie va sospechando por la vida, llevando su propia planilla, diciendo capaz la universidad me pasa un dato vulnerado. O pudo haber algún error. Supongamos que pudo haber un error también que podría ocurrir, ¿verdad? Pero por las dudas, te imaginarás, luego de este episodio, el día de hoy que tomamos examen de finanzas públicas, con todas las cátedras, turno mañana, turno tarde, turno noche, me puse a cotejar 1 a 1 cada uno de los puntajes de los chicos que estaban ahí. ¿Y hoy no encontraste ninguna irregularidad? Hoy no encontré ninguna. O sea, ¿encontraste en ese semestre en particular? En ese semestre. Y en ese semestre, por la misma razón o por similares situaciones a la del doctor Bogarín. Y curiosamente fue él a quien acudí
para que suscriba conmigo, que me patrocine la denuncia penal y la denuncia administrativa, porque en ambas instancias vos sabés que hay responsabilidad no solamente penal, aquí hay responsabilidad administrativa y académica. Claro. Con lo cual uno se encuentra con la sorpresa de que confían que sea así y yo espero que esta situación dinamice un montón de mecanismos internos dentro de la facultad, de suerte a si hay vulnerabilidades, porque esto da cuenta de una vulneración o que hay vulnerabilidad, este tipo de situaciones no se repita. Y hoy, después de haber visto que no se trataba de un solo caso, que había más casos, y decís, vas a seguir investigando para ver si hay más casos de los que encontraste hasta ahora, porque solamente viste un 2018. semestre, 2018 en particular. ¿Tenés alguna sospecha sobre el por qué pudo haber sido este semestre en particular? Mira, el por qué este semestre en realidad me di cuenta en este semestre. Esa es la verdad, porque rumores, sabes que existen un montón, pero prueba cierta, concreta, responsable y cotejada, creo yo que es la primera vez que se presenta así. Yo no recuerdo ningún precedente de estas características y tengo ya en la facultad muchos años, desde el 2006 que estoy escalafonada. Con lo cual, por eso te digo, yo creo que es importante, por una cuestión también de sumar confianza en la universidad. O sea, la universidad tiene que permitirle a la ciudadanía decir los recursos que estamos quitándoles a ustedes como impuestos, porque la universidad se sostiene económicamente con los impuestos, están siendo aprovechados de una manera correcta. Y los profesores, vamos, porque hay profesores que vamos. Yo hablo de mi cátedra porque soy una profesora que va a todas las clases y realizo todas las actividades y trato de identificar e incorporar nuevos recursos. Pero sí que hay que ser responsable con lo que hacemos. El docente está comprometido o debe estar comprometido, en mi caso lo estoy, debe estar comprometido con lo que arroja al sistema, porque estamos arrojando no solamente profesionales que van a litigar, estamos arrojando fiscales, jueces, ministros de la corte, personas que van a llevar el destino del país tal vez, entonces no es una cuestión menor. Y hablar de vulnerabilidades, de la confianza, desde lo pequeño, porque es un pequeño ecosistema. La universidad, la facultad es un pequeño ecosistema, donde se produzca este tipo de cosas. Resulta realmente muy complejo y bastante doloroso. Hubo en el proceso, cuando te das cuenta de esta situación, recurrís a autoridades universitarias. Sí. ¿Cuál fue la respuesta que te dieron las autoridades? ¿Hubo apertura absoluta o hubo cierto grado de sigilo, como también se denunció en la Católica, que pretendían guardar la basura bajo la alfombra hasta que finalmente explotó? Bueno, cuando yo presento la denuncia el 4 de noviembre, la denuncia formal, porque lo primero que hice fue pedir más información. Pedí más información, tener acceso, porque los profesores no tenemos acceso a lo que se publica, es decir, a la información de informática que llega, se cuelga a la web y el alumno accede a saber su nota. Esa información nosotros no tenemos. El circuito se acaba con la entrega de las planillas a la dirección académica. Lo cual me parece un despropósito. Y en realidad estaría, claro, y en realidad vulneraría el deber de transparencia, por lo cual solicité a la universidad, a la facultad, que podamos tener acceso a eso. Imagino que eso tendrá su trámite interno, yo voy reiterando y reiterando, creo que voy por la 5ª reiteración, porque la facultad se mueve a un ritmo mucho más lento, pero ¿qué pasó? Después del 4 de noviembre, el Consejo Directivo de la facultad, que eso recalca un montón, toma la decisión de abrir un sumario administrativo. Y hay ahora abierto un sumario administrativo para investigar la responsabilidad interna, porque te digo una cosa, lo concreto aquí es que no hay sospecha de que puede que se haya cambiado. Se cambiaron. Se cambiaron porque el contraste de documentos es lo que es. Y son instrumentos públicos. Con lo cual, ahora es identificar dónde está el problema, dónde está la responsabilidad, qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir, qué hacer para capitalizar confianza, porque esto merma de manera significativa la confianza que se pueda tener. Hay una cuestión que dentro de la investigación a uno le puede llevar a preguntarse quién colaboró para cambiar, porque vos decís, es certeza para vos, sí, se cambió, sí, eso es irrefutable, ¿verdad? Sí. Pero en contrapartida, el alumno, además de quien cambió eventualmente, que debe ser investigado por la facultad, el alumno que no cumplió con ese proceso y llega al examen, a pesar de no haber cumplido con el proceso, sabe que cometió una irregularidad.
No es que se sorprende porque no sabía su nota y no sabía cuánto le habían otorgado, sabe que ni siquiera asistió. Y si ni siquiera asistió, sabe que no tiene el puntaje como para poder rendir. Nadie se sorprende ese día diciendo, ah, mira, me habilitaron. No, menos si tenés 0 y pasás a 54. ¿Hubo alguna convocatoria a los alumnos como para que ellos den una explicación sobre lo que pasó? No, pero te digo más, justamente para decir eso, por generación espontánea, de pronto, si yo no asistí a clases, si yo no rendí los exámenes, si yo no participé, es muy difícil que pueda sostener, bueno, de pronto apareció alguien me quiere mucho, o me tiene tanto afecto, o soy tan importante, que aparece esta nota, es imposible. No, de hecho ni siquiera voy. No, de hecho, pero para sumar a tu línea discursiva, te comento que los dos primeros exámenes finales fueron escritos, con lo cual los alumnos que asistieron a esos exámenes firmaron su asistencia al lado de su habilitación. Es decir, es muy difícil sostener que no sabían que esa era su habilitación y luego se encuentran con una cosa. Es muy difícil sostener, pero el grado de participación, vos sabés, o sea, el responsable no es solamente el autor material, es el autor moral, el cómplice, el encubridor o aquel que se haya aprovechado de una situación como esa. Y eso tiene que dilucidarse, porque eso le debemos a la ciudadanía, le debemos a la facultad, y más aún nosotros somos personas de derecho. ¿Cómo se entiende que personas que están formándose en el derecho se comporten de una manera así? ¿Cómo? ¿Escuchaste el descargo de los estudiantes respecto a qué es lo que dicen? ¿Escuchaste alguno de ellos? ¿Tenés alguna respuesta al descargo que ellos hicieron? ¿Hablaron de recusaciones? ¿Hablaron de...? Ajá. Entre las muchas cosas que escuché, pero todas informales, porque realmente, más allá de todo lo que podamos opinar, decir, o vos o yo, en esta instancia, o hablando normalmente, el lugar donde se debe tratar eso es en la instancia de la denuncia penal y en la instancia administrativa donde se está dilucidando. Entre las cosas que decían, por ejemplo, yo ya no tenía ningún tipo de participación porque me habían recusado, y en realidad el proceso académico es un instrumento que se obtiene al terminar el semestre y debe replicarse a lo largo de todas las oportunidades de examen. Con lo cual, siendo yo no soy la titular de cátedra porque no hay cargo de titular ni de adjunto en mi cátedra, solo soy asistente porque nunca se abrió el concurso, aunque soy doctora en Derecho. Pero soy la jefa de cátedra porque no hay nadie más, con lo cual solamente mi firma permite la modificación de procesos académicos, solamente, con lo cual es imposible que un proceso de 0 mágicamente se torne 54 o uno de 30 se torne 54. Profesora, gracias por acompañarnos, muy amable. A vos. Hacemos Gracias. nosotros la pausa. A la vuelta de la pausa nos acompaña Juan Pablo Cáceres, estudiante de Derecho, para dar la otra versión en esta historia. ¿Cuántos alumnos hasta ahora los investiga? 10 alumnos. Hacemos la pausa, en breve estamos de vuelta. con 12 minutos. Arranco haciendo esta aclaración. Voy a dejar pendiente conversar con la contraparte directa de esta historia porque la persona que nos visita acá no es una persona que está involucrada directamente en la denuncia hecha por la profesora María Elena Acevedo. Yo quiero hablar con los protagonistas, o sea, quiero hablar con las dos partes. No quiero hablar con actores de reparto ni con gente que tiene cuestiones colaterales en medio de esta historia. Entonces voy a dejar como una tarea de producción también hablar con la gente para que después nadie diga no nos dieron la posibilidad de hablar. La persona que nos visita hoy, Juan Pablo Cáceres, es estudiante, dice él que se sintió aludido en algún momento con relación a una declaración de María Elena Acevedo, que dijo que la recusación planteada por él o por ellos, que son de otro semestre, guarda relación con la denuncia hecha por el tema de las notas y compañía. Entonces, hecha esta aclaración, mi reclamo es hablar con los involucrados, que hablen, que digan lo que tienen que decir, pues además es un derecho. Y diría que hasta es una obligación cuando se trata de una universidad pública, que pagamos todos con nuestro bolsillo. Juan Pablo Cáceres, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago, y a la audiencia. Antes que nada, hacer la aclaración,
de que recibí la invitación de la producción. Sí, no, yo hago mi aclaración porque en función a la audiencia y vos estás invitado, por eso estás en este programa. Claro, claro, claro. Entonces, ¿Cuál es la razón por la que vos te sentís aludido en las declaraciones hechas por María Elena Acevedo? antes de empezar un poco por ese tema, yo quisiera hacer una aclaración a toda la opinión pública sobre todo y a las personas que no forman parte de este. Son cosas muy distintas. La denuncia penal realizada por la docente María Elena Acevedo y la recusación planteada por mi curso, por mi grupo de compañeros en su contra. Son dos cosas muy distintas y quería dejar en claro eso para que se pueda entender en el contexto. ¿Vos sos de lo que otro sería. curso? Esta recusación se planteó con motivos fundamentados, respaldados, que tengo aquí a mano, ¿verdad? La docente había dado una entrevista, yo no sé si se puede decir el canal, Sin problema, no importa. el periodista Luis Vareiro, Sí. había dicho, se había tocado el tema, ella mencionó en una parte que la recusación que se plantea en este año lectivo 2019, totalmente distinto al 2018, es una recusación con un fin extorsivo. ¿Por qué claramente nosotros nos sentimos aludidos? Porque aquellas personas que recusamos recibimos el adjetivo de extorsionadores. Todos sabemos que el Código Penal establece que la extorsión es un hecho punible, o sea, nos están acusando de un hecho punible ¿Por qué recusaron ustedes? que no cometimos, terminando ese punto. La recusación en sí, planteada contra esta docente, está fundada en 4 puntos o ejes principales, ¿verdad? El rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, a través del Consejo Superior Universitario, con resolución emanada del mismo, dicta la resolución de llevar a paro académico y administrativo por el tema del incremento salarial de los docentes. ¿Qué pasa? En esta fecha no se pueden llevar a cabo ningún tipo de actividades académicas, ni en la facultad ni en ningún otro recinto. Sí. El trabajo práctico es un requisito fundamental para llevar adelante la materia y poder asignar el puntaje mínimo y pasar la materia. Asignó trabajo práctico y llevó a cabo la exposición de trabajo práctico en un supermercado. ¿Cómo en un aledaño. supermercado? Un supermercado que es Casa Rica, que se encuentra en Molas López, conocerá seguramente, cerca de la facultad. ¿Qué significa esto? Que llevó una actividad académica a un lugar ajeno a la institución o ajena a la dependencia de la institución. El reglamento es claro en ese sentido de la Facultad de Derecho y dice que para que se lleve a cabo una actividad académica fuera de la institución debe tener permiso de la dirección académica o del decano. No obra constancia absoluta ninguna de que haya sido realizado el pedido. Llevó al supermercado en la misma fecha en que la universidad estaba en paro. Estaba en paro. Y no solamente una vez, lo hizo 2 veces. Entonces, ¿qué significa esto? Que no existe constancia de pedido y mucho menos el permiso para que se pueda llevar a cabo una actividad académica fuera de la institución. Y si me preguntás, ¿por qué los alumnos fueron si era algo irregular? Porque esa exposición dependía la asignación del puntaje de trabajo práctico. ¿Y O sea, cuántos alumnos asistieron y cuántos no asistieron? son grupos. O sea, ¿Cuántos? y son aproximadamente 30 personas. O sea, grupos de 10. Lastimosamente, algunos pudieron y otros no. ¿verdad? 30 personas asistieron y ¿cuántas no? Eso es lo que te estoy diciendo, que son grupos de 10. Sí. Y los grupos de 10, con los integrantes, algunos se fueron y otros por ¿Cuántos? motivos. Aproximadamente 30 personas fueron las que asistieron. ¿Y cuántos no asistieron? Y no asistieron alrededor, por la cantidad que somos, un poco más de 100 personas. Pero no termina ahí. Esta es una de las causales. La siguiente causal es el tema de la falta de equilibrio en la distribución de los puntajes de trabajo práctico. ¿Qué significa esto? Que la docente había al principio del semestre dado la indicación de una forma de trabajo práctico y termina asignando otra forma. ¿A qué me refiero con esto? De forma grupal, una exposición; de forma individual, una entrega que se hizo durante el paro, una vez más, te reitero, en fecha durante el paro, que no se debía haber realizado, no tiene efecto académico. ¿Y esa no es una prerrogativa docente? No, o sea,
es un pedido de la docente, fue un pedido de la docente, pero no correspondía porque, como te digo, estaba... ¿A quién le pide la docente? Al alumno. Fecha establecida de entrega de trabajo práctico. Y No, pero la docente en realidad no le pide al alumno cuándo pone la fecha para presentar un trabajo práctico. Le exige La al docente, alumno. claro, la docente marca un calendario Claro. y dice, esta es la forma y este es el calendario. bueno, al llevarse a cabo el paro académico, los plazos se suspenden. Vos puedes decir el 2, el 4, el 6, pero si durante el 2 y el 8 está de paro, se suspenden los plazos. Pasando un poco de este punto y terminando con el tema del trabajo práctico, de última y por la premura del tiempo, con este tema del paro y el poco tiempo que queda del semestre, la docente asigna el puntaje de trabajo práctico con una sola pregunta. Es decir, el alumno, perdón que me refiero a usted, Santiago González, alumno de Derecho, 10º semestre, le falta trabajo práctico. Entonces, ¿qué significa? 5 o 10 puntos por una sola pregunta. Y esta pregunta sujeta al error. Si vos no sabes en ese momento o está en blanco, llamarle de alguna manera, y no contestás, no tenés los 10 puntos, no tenés 2, te da 3, 2 o 1 punto. ¿Verdad? Y me parece que una sola pregunta no puede ser bajo ningún sentido parámetro para determinar el conocimiento que había adquirido el alumno durante el semestre o el desarrollo que había hecho sobre su trabajo práctico, que era totalmente... Yo diría que esa es una cuestión relativa. Si yo me presento a una mesa en la que tengo que hablar sobre finanzas públicas y el docente me pide definir qué son las finanzas públicas y aunque sea una sola pregunta, yo no soy capaz de definirle, hermano querido, vuelva a otro semestre que usted no tiene nada que hacer en mi materia. Perfecto, es una... El docente que va buscando cuál es la pregunta que sí le puede responder al alumno, ese es el docente del que yo sospecharía, porque me va a sacar a un alumno que ni siquiera es capaz de definirme qué es finanzas públicas, me va a sacar a la calle a que después defina si yo tengo que estar libre o no en una causa en particular. Pero para una evaluación, si yo soy docente, yo no te voy a decir, te voy a notificar, te voy a avisar en una semana, 24 horas, 48, 72, la hora que vos necesites, te voy a decir, mira, fulano de tal, este examen, esta evaluación se va a llevar este día a cabo y tienes que estar preparado para ese día. No, pues eso no tiene que ver con el día. A ver. No, escúchame, el mi tipo de querido. pregunta, no, escúchame vos. El tipo de pregunta, el tipo del trabajo práctico. Un ratito. Quiero terminar con mi idea para poder ordenar. Primero termino yo. El tipo de pregunta que vaya a ser y que sea una especie de mata-mata no tiene nada que ver con el tiempo de preparación. Lo único que falta es que pidan temario de qué es lo que va a preguntar respecto a una materia en particular. Eso es como pasar con fotocopia más o menos. El reglamento establece, mi querido, una forma de asignación de trabajo práctico para usted, para mí y para el resto de los 190. Y el reglamento dice que el docente no puede hacer una pregunta que valga X cantidad de puntos. Mi querido, déjame terminar. Entonces, no, mi pregunta nomás lo que quiero, no estoy entendiendo. El trabajo práctico debe ser de una sola forma para todos. ¿Por qué a Santiago González se le asigna de manera de exposición? ¿Por qué a Juan Pablo Cáceres se le asigna en forma escrita? ¿Y por qué a fulano de tal se le asigna con una sola pregunta? Ese es el motivo. Tu cuestionamiento no es que en una pregunta te eliminen. Tu cuestionamiento es que a otros le hayan planteado de otra forma zafar ese examen. Por eso es que quería decirte que terminar la idea para poder... Sí, pero pasa que tenemos poco tiempo y si das mucha vuelta es muy difícil. Continuando entonces, el siguiente tema a mencionar es, y el tema más grave, o sea, uno de los más graves, es que la docente lleva a su examen parcial, sus 2 exámenes parciales, a su marido. ¿Y quién es su marido? Es un ingeniero, totalmente ajeno a la institución de la Facultad de Derecho, totalmente ajeno al derecho mismo. Y me imagino, y vos me sabrás responder, Santiago, que ¿qué tiene que hacer un ingeniero en un examen de derecho? ¿Verdad? Que medir, qué sé yo, la medida del aula. ¿Y para qué lo llevó? Ella, la docente, la doctora María Elena Acevedo, dotó a su marido, ajeno a la institución, no figurando escalafón docente ni nada al respecto, de la autoridad de estar como veedor en el examen. ¿Qué significa veedor? Que es el que controla, el que asigna, el que quita. Los exámenes se hacen algunos en selección múltiple y la respuesta se pone en los gabaritos. No sé si conoces. Estos gabaritos ocurre siempre que por algún error involuntario se coloca mal, se marca mal, entonces se pide a la docente que con una cuestión de excepción se le dé un nuevo gabarito. Entonces este docente
no sé ni siquiera si es docente, pero es totalmente ajeno a la institución del derecho. Entonces, es el encargado de dar, de quitar, de decir vos acá, vos allá o vos no. Y no tiene absolutamente... Pero para eso no se requiere de una autorización de la universidad. Exactamente, ahí está, no consta. En todo caso, hubiese pedido antes de que le hubiese llevado a su marido al primer examen parcial el pedido de permiso para que esté ahí, ¿verdad? Entonces, eso no fue solamente en una ocasión, fue en la primera, en el segundo parcial. Y como último punto, el recuperatorio. ¿Qué es recuperatorio? Examen de recuperatorio. Es el examen que se le da al alumno o la posibilidad que se le da al alumno de que si no pudo habilitar con el puntaje mínimo que es de 30 puntos, hay todos 26, 24, 28, se le hace examen para que llegue a los 30 puntos que es el puntaje mínimo establecido. ¿Qué pasa? El reglamento académico establece esto y establece como sanción la asignación de los trabajos del puntaje si es que no se lleva a cabo. También establece el calendario académico que la fecha de realización. En este año fue el 11 al 15 de noviembre. Durante esta fecha, la docente no llevó a cabo. Consta en el mensaje de WhatsApp que hemos propuesto llevarlo a cabo dentro de fecha, yo le he propuesto y me ha dicho que tenía otras actividades. ¿Y ustedes formalmente presentaron alguna nota de protesta ante la Secretaría Académica? Es esta. No, en el momento en el que sucedía eso. Te explico. No, eso nomás. Si presentaron formalmente alguna nota, no por mensajes de WhatsApp, los mensajes de WhatsApp No, podrán ser... el reglamento prevé la sanción de que si en el periodo de recuperatorio no se lleva a cabo el recuperatorio, de forma automática la dirección académica otorga los 30 puntos. Claro, ¿Y qué pero significa? Los ustedes alumnos afectados por esta cuestión dejaron pasar el plazo, presentaron la nota. presentaron la nota. Estaba presentada la nota. Se presentaron las notas de asignación de 3. ¿Cuándo ustedes recusaron a la profesora? Termino... El programa es lo que termina, por eso te pregunto muy rápido. Problema, te digo rápido. Me quedan 2 minutos. La docente, en esta desesperación por salvar este error, en un domingo 24, al mediodía, empieza a llamar a los alumnos de forma particular, aquellos que estaban dentro del recuperatorio. Esto consta a los compañeros, esto es prueba de ellos, de forma de su teléfono particular, empieza a llamar y citar con 24 horas de antelación a un examen recuperatorio el día siguiente, estando fuera de plazo. Fuera de plazo de manera irregular y contra el reglamento. ¿Cuándo vigente. recusaron a la docente? Recusamos en fecha 22 de noviembre de este año. ¿Y los hechos cuándo sucedieron? ¿Estos hechos cuándo se dieron? Los hechos, el tema de las exposiciones, y eso, son anteriores a la recusación, y los hechos que te expongo, el tema de los exámenes recuperatorios, el examen recuperatorio es posterior. ¿Cuándo se dio, por ejemplo, este primer episodio que me relatabas del tema de los trabajos prácticos? Los trabajos prácticos durante el mes de septiembre y los primeros días de noviembre. ¿Y esa no era la oportunidad de recusarla? Era la oportunidad en el caso de que hubiese sido así, porque así estaba establecido. Claro, pero ¿no era esa la oportunidad para recusarla cuando sucedió aquello? Cuando sucedió aquello teníamos la oportunidad. Pero ¿Por qué no lo hicieron? Porque seguía vigente el calendario académico y nosotros teníamos siempre, y costamos, la doctora también da fe de eso, de que siempre estuvo de nuestro lado la buena fe de llevar adelante el semestre sin inconveniente. Claro, pero probablemente ahí lo que dieron ustedes es la oportunidad de que muchos digan, no, si tuvieron la oportunidad de recusar en aquel momento y recusaron recién ahora, resulta que le llevó hasta un ingeniero que no era parte de la universidad, resulta que tomó una prueba oral, una exposición en un supermercado, resulta que no cumplía con los plazos, resulta que, y si en todo eso ustedes ya no aprovecharon para recusarla como debían hacerlo, la sospecha que termina quedando es, ¿por qué lo hacen ahora casualmente que salta el escándalo de las notas? Te respondo por qué. Estos eventos hubieran sido, o lo hicimos, porque hasta la fecha de la presentación de nuestra recusación, la doctora no había presentado la planilla con la cual remitía los puntajes. Es decir, nosotros hasta esa fecha no sabíamos los parámetros de medición del trabajo práctico, los parámetros de medición de la bonificación y los resultados. Claro, pero los ya exámenes. sabían que puso de bebedor a alguien que no debía ir, ya sabían que tomó en medio del paro una exposición en un supermercado, todo eso ya sabían. Entiendo, mi querido, pero nosotros, eso es lo que yo te reitero otra vez. El mayor quiebre se realizó cuando de forma arbitraria, en la última semana de clase, que fue esta semana, asignó de manera arbitraria, como ya te dije,
puntaje de trabajo práctico diferente. O sea, uno va tratando de negociar, de ver cómo solucionar los problemas, siempre con la buena fe de continuar correctamente el semestre. Llegó al punto tal que no se podía más, ¿verdad? Gracias, Juan, por acompañarnos. Tenemos que irnos. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos encontramos el domingo con AAM, con una misión especial de AAM, porque vamos a estar también, por supuesto, ya informando respecto a todo lo que vamos a hacer en los próximos días y gran cobertura de cada cupé que tenemos para el fin de semana. Gracias por acompañarnos. Que tengan buen resto de jornada.